Muchas gracias, Julia. Bueno, a los dos ponentes. Me quedo esas últimas palabras, en efecto, casi voy a partir de ellas un poco para resumir. En efecto, lo que está detrás de todo esto está bien claro, que es desmontar, lógicamente, pues lo que hasta ahora conocemos dentro del sistema público de enseñanza superior, enseñanza universitaria. Primero, bueno, ellos nos lo han dejado claro, los dos ponentes, también desde cómo surge, también se ha dicho por los anteriores ponentes, quién lo patrocina, cuáles son sus objetivos. Y yo voy a resumir todo esto. El otro día me mandaban una recopilación de los chistes de Peridis. Peridis, que bueno, pues ya falleció hace 4 o 5 años, y decía, me preguntaban a uno, dice, ¿usted es de derechas? Y contesta, dice, no, no, yo soy del PSOE. Dice, no, pero usted es del PSOE, pero ¿de derechas o de izquierdas? Claro, digo esto porque lo enlazo, porque decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver con lo que voy a decir ahora. Obviamente, esto que empieza con una, da igual, es una señora, podría ser un señor, porque hay más señores mandando y gobernando que señoras, que es Cristina Garmendia. Entonces, Cristina Garmendia, pues para los que no lo sepan, pues hombre, viene de donde viene y es quien es, y fundamentalmente pues es casi pues quien auspicia los spin-off, quien auspicia todo este tipo de cosas, porque de hecho ella casi fue la que a través de Genetris y una serie de empresas de tipo biológico, pues montó, etc., etc. Algunos nos preguntamos en su día, cuando teníamos que ir allí a negociar y a tal, decíamos, bueno, pero ¿y esta señora cómo coño ha recalado en un gobierno del partido que lleva una palabra que dice socialista y obrero? Bueno, en fin, no lo dejo ahí simplemente. Con muchos mensajes y con muchas ideas que lógicamente luego todo esto pues se ha ido plasmando y va apareciendo, claro, porque la génesis está ahí. Y aparecen documentos. Y ahí, si buscáis, hacéis una simple búsqueda en Google, ella ya dijo claramente que lo del gobierno de las universidades era una cosa, antes de que apareciera el documento, era una cosa que habría que mirar, que habría que revisar. E incluso atisbaba que a lo mejor, fijaros, que la LOU se modifica en una LOU un poquito, no tiene nada que ver con lo que dijeron cuando estaban en la oposición, y ya incluso, habiendo su propio, digamos, estado de gobierno y habiéndolo modificado, pues habla de otra modificación, claro, porque hay que ir en esta línea. Yo os puedo decir que mi experiencia, tanto en el ámbito del MICIN cuando la universidad estaba en el MICIN, como cuando ahora después ha estado en el Ministerio de Educación, nada más que puedo decir que, bueno, desafortunadamente han sacado solo una maldita ley, que es la ley de la ciencia, que, bueno, a lo mejor a nosotros parece que nos pilla un poco así de lejos porque es algo de los centros de investigación, y dice, bueno, es que las universidades no lo son, sí, pero vamos, parece como que es de los OPIs, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y tal. No, no, también afecta y mucho. Y ahí ya es la caraba. Esa la han conseguido sacar. Otras cosas más o menos, como ha sido lo del estatuto del PDI, ahora comentaré, pero voy a dar la palabra a otro compañero para que nos hable de los recortes, y otra serie de cuestiones, acabo de mencionar también el decreto de centros, pues bueno, como entre que son más bien débiles, no han tenido pues incluso la potencia de la Garmendia en otro tipo de ámbitos y tal, por eso capaces de sacar los decretos. Pero la otra sí que ha sacado la ley de la ciencia. Desde luego, si hubiera estado en el Ministerio de Educación y Ciencia, hubiera sacado, o universidades hubiera quedado en ciencia e innovación, por supuesto que hubieran sacado el estatuto del PDI, el estatuto del estudiante se ha sacado, se empezó en el MICIN y también ha sido muy auspiciado desde aquel sitio, luego posteriormente, por supuesto, de la educación, y en efecto llega uno a una triste conclusión. ¿Qué trabajo han hecho esta gente, evidentemente, al servicio de qué ideología? ¿Al servicio de qué ideología? Eso es una cosa que condenso yo de lo que he oído, de lo que sé y de lo que conozco al respecto. Y yo creo que esto, somos pocos, bueno, pues somos los que somos. Yo creo que lo que hay que hacer es salir y de forma alternativa, porque lógicamente hay aletargamientos y hay muchas cosas, incluso entre las propias organizaciones más estructuradas, como pueden ser sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera,
Y estas cosas pues están pasadas entre el aletargamiento, el no sé dónde me encuentro, el creo que es que son buenos o es que me parece que son eso, lo que decía del chiste y tal, y están equivocados. Son personas que están metidos al servicio de y para. Y yo por eso decía antes que hay que señalar con el dedo a esta gente. Por eso a mí no me quedan prendas en señalar. Sí, señora Garmendia, ¿usted qué puñetas ha hecho en un gobierno del Partido Socialista? O a lo mejor hay que decirle al Partido Socialista que qué hace poniendo a esa señora o señores de esos cortes. Entonces, llegamos a una conclusión, bueno, estamos donde estamos, es lo que hay, bastante triste al respecto. Y desde luego vendrán las que tengan que venir, no vamos a ponernos en plan, hay que ser más bien positivos, pero esto hay que transmitirlo a la gente. Perdonad porque me he alargado, pero es que la última intervención de Julia me ha ido subiendo un poco la adrenalina y un poco, podría decir muchas cosas. Como, bueno, tenemos el hueco, no ha venido el tercer ponente, Pedro, sube si quieres. Pedro es un compañero profesor de la Universidad de Alcalá, él nos va a hacer, tenemos por aquí una sillita, sí. O si no le dejo yo allí en la habitación, sí. Un poquito, 4 pinceladas también de los recortes que ha habido en las universidades madrileñas en estos últimos 3 años. Os digo yo 4 cosas referente un poco a la precariedad y el estatuto del PDI, referente un poco a todo lo que es el personal de las universidades, y abrimos rápidamente el coloquio. Perdonad, yo quisiera hacer una pequeña precisión. Vamos, esa postilla, porque no tiene nada de precisión. Ya entrando en lo que antes no lo quise tocar porque entraba en el tema de Julia, pero como ella lo ha tocado, creo que es importante. Fijaros que además se habla de autonomía universitaria, pero en el texto del que he hecho eje de mi intervención se habla exactamente, la universidad ha de tener una cierta autonomía a la hora de decidir el precio de sus servicios. En eso consiste la autonomía universitaria. Una cierta autonomía, y solo en eso, no, por supuesto, en decir qué es lo que se va a estudiar, cómo se va a investigar, no, exclusivamente solo a la hora de decidir. Y otro tema extraordinariamente ligado con él, y es el que si tú a los que tienen dinero y consiguen recursos externos es a los que premias, evidentemente es el sistema de acabar con toda una serie de universidades en un brevísimo plazo, que es exactamente lo que se pretende. Además, sin ningún tipo de enmascaramiento, vuelvo a decir, la gran ventaja de este texto es que es tan descarado que es perfectamente claro en sus objetivos y en sus métodos. Sí, Pedro, cuando quieras. Ah, sí, perdón, y lo último. Eso tiene que ver con los alumnos. Yo os agradecería, y todos, en ese sentido he dicho yo y me he expresado mal, si mucha gente, muchas de estas cosas que se han dicho aquí, como creo que ha ocurrido a gran parte de los que estáis aquí, no lo sabían. Sería de agradecer que lo fuerais contando a vuestros compañeros, porque creo que la única forma de que pueda empezar a conocerse la situación real en la que nos encontramos es que todos estos hechos absolutamente comprobados y demostrables existen y en ellos estamos. Sí. Sí, pero incluso yo apelaba ahora también a el voz a voz dentro de las clases, de tus amigos, de todo una serie de... Antonio, merecería la pena que haremos el coloquio, pero si fuéramos capaces de esto que está surgiendo ahora, de ver un embrión de cómo autoorganizarse o cómo expandir. A lo mejor conviene que le dediquemos 5 minutillos después. Yo creo que eso al final habría que planteárselo, quizá en las conclusiones o quizá en el debate posterior a esto. Es decir, creo que habría que hacerlo. Pedro, cuando quieras. Sí, voy a hacer una intervención breve porque en realidad las cifras pues son números, aunque luego detrás de ellas evidentemente vienen las consecuencias. Entonces voy a empezar hablando un poco de los recortes presupuestarios que venimos sufriendo desde 2008. Luego hablaré un poco de esas consecuencias que ya se han producido y otras que se pueden producir, y luego intentaré sacar alguna conclusión.
Como os decía, desde 2008, en 2008 es donde se produjo el mayor recorte de presupuesto en la Comunidad de Madrid, con el agravante de que fue un recorte sobrevenido sobre algo que ya estaba presupuestado y que estaba un presupuesto en ejecución. Se limitó las cantidades que había presupuestadas. En concreto, un 30% de los gastos corrientes, que están destinados fundamentalmente al pago de nóminas del profesorado y el resto del personal, sufrió un recorte del 30%. En cuanto a la partida de infraestructuras, donde están las obras nuevas y de mantenimiento, sufrió un recorte que en principio iba a ser entre el 50 y el 60% y que supuso el 75% entre 2008 y 2009. Los rectores de las universidades madrileñas en 2009, en diciembre de 2009, enviaron una carta a la Comunidad de Madrid quejándose de toda la precariedad en que quedaba la universidad y decían que no solo se había congelado las aportaciones a las universidades para el personal y gastos corrientes, lo que suponía en la práctica una reducción en torno al 5% desde hace ya 2 años, sino que además había otras cantidades adelantadas frente a las pagas extraordinarias que la comunidad no estaba satisfaciendo. Esas cantidades se han venido acumulando desde 2008 e incluso desde antes. En 2008 la situación era la siguiente. La Complutense, la deuda que tenía la comunidad con la Universidad Complutense era de 67 millones de euros. La Autónoma 46,3 millones, la Politécnica 37 millones, la Carlos III 27,7 millones, la Rey Juan Carlos 22,8 millones, la Universidad de Alcalá 22,4 millones. No tengo los datos actualizados del resto de las universidades, pero en la Universidad de Alcalá, hace un par de consejos de gobierno, hace un par de meses, se nos dijo que esta cantidad estaba más o menos duplicada. En lo que respecta a lo que supondría unos 44 millones de euros, lo que adeuda a la Universidad de Alcalá, y en las demás universidades me imagino que andará rondando también el doble de lo que aquí os he dicho. Además, en la Universidad de Alcalá recibe financiación de 2 comunidades autónomas. La mayor parte es la de la Comunidad de Madrid, pero también recibe financiación de la Comunidad de Castilla-La Mancha porque tiene un campus en Guadalajara. Pues de la Comunidad de Castilla-La Mancha también adeuda a la Universidad de Alcalá del orden de 11 millones de euros, con lo cual además es una deuda que está reconocida pero que no tiene fecha para ser satisfecha. O sea que la situación es también acuciante. En cuanto a 2010, bueno, venimos arrastrando también el recorte del 5%, que es un recorte ya de carácter estatal, a los funcionarios y que ha afectado también a las universidades. Se ha reducido el presupuesto dedicado a las universidades también en esa cuantía. Y para terminar con los recortes, los rectores madrileños están muy contentos porque dicen que se van a estabilizar las reducciones, que no van a aumentar, que lo que va a haber es simplemente congelación en los nuevos presupuestos para 2012. Y bueno, hay que decir que esta congelación
no se hace sobre los presupuestos de 2011, sino que posteriormente ha habido una reducción del techo de gasto entre el 10 y el 12%, y que la congelación se va a hacer sobre esa reducción entre el 10 y el 12%. Aunque nos digan que este año no va a haber nuevos recortes, en realidad sí que los ha habido. ¿Qué consecuencias está teniendo estas reducciones? Pues, por supuesto, las contrataciones se han paralizado, no hay apenas nuevas contrataciones, ni en PAS ni en PDI. Al contrario, se están amortizando todas aquellas plazas que por alguna razón, sobre todo de profesores asociados o de personal de administración y servicios que causan bajas definitivas, pues o por jubilación o porque se trasladan su actividad a otro entorno, pues esas plazas se están amortizando, no se están renovando. Además, hay algunas figuras de profesorado, como los profesores ayudantes, que no les resultan rentables a las universidades porque dan pocas horas por ley, y entonces esas figuras directamente se han suprimido. Ya no se están contratando ayudantes, que se supone que hay que empezar la casa poniendo unos buenos cimientos, y la forma de poner los buenos cimientos es formar al profesorado desde el principio, no empezar a formarlo cuando ya es doctor, cuando tiene una línea de investigación, y esa fase de la formación se ha suprimido de facto, no de derecho. Esa figura sigue estando ahí en las leyes, pero no se aplica. La otra consecuencia es que se pretende consorciar los servicios de las universidades madrileñas. Parece ser que hay una tendencia a buscar que mediante un consorcio de todas las universidades públicas madrileñas se presten esos servicios universitarios que hasta ahora iba prestando cada universidad por separado. Por ejemplo, el servicio de deportes se pasaría a ser gestionado desde una empresa externa y daría el servicio a todas las universidades. Con esto se supone que se ahorrarían costes, aunque no se habla de con qué calidad se iba a mantener luego ese servicio. Y así con otra serie de servicios, con lo cual se supone que habría una reducción de personal de administración y servicios contratado, que se les forzaría a pasar a la nómina de esas empresas adjudicatarias. Bueno, conclusiones que podemos sacar. Lo primero es que en toda discusión sobre la universidad, lo primero que tenemos que discutir es el modelo que queremos, no con cuánto dinero contamos, sino qué universidad queremos. Y yo creo que en todos los foros en los que podamos intervenir tenemos que anteponer el modelo antes que los recortes. Luego veremos de dónde hay que recortar o de dónde no, y veremos con qué medios contamos. Pero es fundamental que no nos escamoteen la discusión sobre el modelo. La segunda trampa que nos están tendiendo, en mi opinión, es que se discute sobre la eficacia o la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, y no sobre la necesidad de esos servicios. Si algo no se está prestando bien, ahí se pueden tomar medidas para que se preste bien ese servicio. Si algo no está funcionando con la debida eficacia, se podrán arbitrar medidas para que se
presten los servicios con la debida eficacia y con la debida eficiencia. Pero no es un argumento el que algo no esté funcionando correctamente el cambiar el modelo y decir, no, ahora en vez de un modelo público vamos a poner un modelo privado porque supuestamente es más eficiente. ¿No? Vamos a hacer eficiente el modelo público y vamos a ver qué medidas hay que tomar para que el modelo público sea competitivo, si es que es el modelo que hemos decidido elegir. Entonces ahí también otra vez se nos oculta de la discusión lo que a mi juicio es más importante y se nos escamotea esa discusión fundamental. Y bueno, pues ya como una tercera observación, en la universidad, por supuesto, hay muchas cosas que mejorar. Hay muchísimas cosas que se podrían hacer de una manera más transparente. Es cierto que en las universidades en general hay muchos chiringuitos. Si vamos a hacer reducciones de presupuesto, vamos a decidir dónde es más prescindible el dinero. Y antes que empezar a recortar profesorado, empezar a recortar dinero para adaptación a Bolonia, que hay que modificar aulas que antes eran muy grandes y ahora necesitamos aulas más pequeñas, antes que recortar en todo eso que va a redundar directamente en la calidad del servicio que presta la universidad, vamos a ver si hay gente que está ganando dinero a costa de lo público dentro de la universidad y puede ganar un poco menos, o directamente son servicios que se pueden prestar desde la universidad con los salarios que actualmente tiene la plantilla y que muchas veces no está al 100% de su capacidad de trabajo, digamos. Entonces, bueno, esto puede que no sea políticamente correcto lo que estoy diciendo, pero me parece que el servicio público hay que darlo con rentabilidad y que la utilización privada de lo público, incluso dentro de la universidad, habría que limitarla y que por ahí es por donde hay que empezar a poner orden. Y por mi parte no tengo más.